¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Vamos empezando rápidamente con la encuesta diaria. La acabo de publicar hace unos momentitos. Entramos al sitio, encuesta regreso seguro, buscamos el TC tecnológico de estudios superiores y vamos a contestar esto con honestidad. Hemos tenido contacto con alguna persona enferma o sospechosa de COVID. Nos han hecho prueba de laboratorio que sospechan que tenemos COVID. Nos han hecho prueba en los pulmones, radiografía, ultrasonido, tomografía, porque sospechamos que tenemos COVID. Hemos presentado dificultad respiratoria en las últimas 24 horas, dolor en el pecho, confusión, color azulado en los labios o en el rostro, tos, fiebre, dolor de cabeza, cansancio, escurrimiento nasal, ojos rojos, dolor de garganta, diarrea, pérdida de sabor y pérdida de olfato. ¿Sale? Si presentamos alguno de esos síntomas, hay que ponerle que sí, no importando que nos vayan a bloquear la cuenta. Y esta pantallita que sale al final de nuestra encuesta es a la que le tomamos captura de pantalla, procurando que se vea el nombre y la fecha del día de hoy. ¿Sale? Y esa la que vamos a subir por acá para no perder esta participación. Una vez. Ok. Necesito... ¿Dónde está? Necesito que los equipos... ¿Sale? Una persona por equipo suban su proyecto, su reporte de proyecto, así como lo hicieron para segundo parcial, lo suban a Overleaf. ¿Sale? Una vez que esté su proyecto en Overleaf, le van a dar clic en este botón que dice Share y su ventanita de Share va a aparecer así. Le van a dar clic en esta liga que es para encender el enlace para compartir, y después de eso le van a dar aquí en copiar, y este enlace que ustedes acaban de copiar, un integrante por equipo me lo va a mandar por mensaje vía Teams, para tener los enlaces a sus proyectos y revisar su proyecto directamente en Overleaf, y las modificaciones o comentarios que haga, pues hacerlos directamente aquí en Overleaf. ¿Sale? La siguiente semana estamos... Sí, el miércoles 7, ¿sale? Les voy a pedir que me enseñen lo que llevan. ¿Sale? Vamos a ver su reporte, lo que llevan hasta ese momento. Si ya compraron su material, si ya empezaron a armar, si han tenido problemas con látex, si no han tenido problemas con látex. ¿Sale? Ese día, sale miércoles 7, vamos a revisar para darles retroalimentación antes de la fecha final, que sería parece que por el 21 de
Sí, ya se nos fue. Por el 21 de julio. Vamos a abrir el calendario. Sale, ahorita nosotros estamos aquí en 28 de junio. La próxima semana, el miércoles 7, revisamos sus proyectos para ver cómo van. Y en caso de que no terminemos el miércoles de revisar todos, puede ser que le dediquemos un ratito el viernes, pero yo espero que el mismo miércoles terminemos todos los proyectos, porque después de eso nada más van a tener hasta el 21 para entregar ahora sí su reporte completo, bien, y su proyecto funcionando. ¿Sale? Y ok. ¿Sale? Esta semana que está en amarillo, la semana va a ser de vacaciones, pero es muy probable que necesiten ese tiempo o que aprovechen ese tiempo para trabajar en su proyecto. ¿Sale? Ok. Vamos a ver, ¿qué estuvimos viendo en la clase pasada? Ah, perfecto, ya estaba ahí. Estuvimos viendo... ok. Terminamos el análisis, ¿sale?, de una configuración en emisor común. ¿Sale? Habíamos dicho que íbamos a sustituir el transistor por el modelo RE del transistor, es decir, una impedancia de entrada, una fuente de corriente dependiente de corriente y una impedancia de salida. ¿Sale? Y terminamos nuestro análisis para la impedancia de entrada general de este sistema, la impedancia de salida general. ¿Sale? Y con eso calculamos una ganancia de voltaje. ¿Sale? ¿Qué tanto va a ser mi ganancia de voltaje? La terminamos aproximando a una relación entre resistencia colector entre la resistencia del diodo que existe de base emisor. ¿Vale? Este signo menos que tenemos aquí nos indica que vamos a tener, ¿sale?, una inversión a la salida, ¿sale?, o un desfasamiento de 180 grados. ¿Sale? Aquí tenemos una entrada, una forma de onda senoidal que para un tiempo igual a 0 empieza creciente, empieza positiva, pero en la salida lo vamos a ver que empieza decreciente. ¿Sale? Invertida a como la tenemos en la entrada, pero amplificada RC entre RE veces. Después de esto hicimos un ejemplo ya con valores. ¿Sale? En el primer paso nos pedían determinar la resistencia del diodo de base emisor. Para encontrar esta resistencia necesitamos la corriente de emisor en el punto de operación Q. Para encontrar esa corriente hicimos análisis de corriente directa primero. Para encontrar, está apagada, para encontrar ese valor.
¿sale? Nos fuimos a donde está tabla resumen. Ahí buscamos el emisor común, las fórmulas para corriente de base. Con esa corriente de base podemos encontrar corriente de emisor. Con esta corriente de emisor sustituimos aquí para encontrar esta resistencia de base emisor. ¿Sale? Ok, ya que teníamos la resistencia de base emisor, buscamos la impedancia de entrada. Impedancia de entrada es el paralelo de resistencia base con beta veces la resistencia de base emisor, pero en un paralelo siempre el resultado del paralelo es menor que el menor de sus elementos. Aquí la resistencia de base emisor es un número pequeño, ¿sale? En este caso nos dio igual a 10, ¿sale? Entonces aquí siempre, sí, casi siempre se va a cumplir que la resistencia de base es mucho mayor, ¿sale? Al menos 10 veces mayor que beta por la resistencia del diodo base emisor, ¿sale? Entonces el paralelo va a ser casi igual que beta veces por la resistencia de base emisor. En este caso fue 1070.71 ohms, ¿vale? Para la impedancia de salida y ganancia de voltaje vamos a considerar que la impedancia de salida del transistor es 0. Entonces aquí en la formulita de impedancia de salida tengo la impedancia de salida del transistor en paralelo con capacitor. Otra vez aplica eso de que el resultado de un paralelo es menor, ¿sale? Es menor que el menor de sus elementos que están participando en el paralelo. Aquí tengo uno que es infinito, ¿sale? Y el otro que es un valor finito. Pues obviamente de estos dos, el más chiquito, el más pequeño va a ser resistencia colector, ¿sale? Entonces aquí sí nos quedamos aproximadamente igual a resistencia colector, que era 3 kilo ohms. En la ganancia de voltaje aparece este paralelo otra vez. Entonces otra vez la impedancia de salida del transistor es infinita o tiende infinito. De infinito a un número finito, pues el más pequeño es resistencia colector, ¿sale? Hacemos esta aproximación, sustituimos, hacemos las operaciones y encontramos una ganancia de menos 280.188. Después nos pidieron repetir incisos C y D, o sea, volver a encontrar impedancia de salida del sistema y ganancia de voltaje, pero ahora con una impedancia de salida para el transistor de 50 kilo ohms. ¿Okay? Entonces volvimos a hacer estas operaciones, pero ahora sin considerar esta impedancia de salida como infinita. Para el paralelo es producto de las resistencias o impedancias entre la suma. Aquí en el numerador tengo 50 kilos por 3 kilos entre 50 más 3 se vuelve un 53 kilo ohms. El kilos del 50 entre el kilos de 53 se cancelan uno con el otro, ¿sale? Y 50 entre 53, ¿sale? Va a ser un número que va a ser menor a la unidad. Cuando multipliquemos eso por 3, pues va a ser un número menor que 3. Nos dio 2.8 kilo ohms. Para la ganancia de voltaje tomamos este
este paralelo y dividimos entre la resistencia de base emisor y nos dio menos 10 nos dio menos 264.329. ¿Sale? Si comparamos estos valores con los resultados, ¿sale? En un caso ideal, la impedancia del transistor es infinita, ¿sale? No es tanto la diferencia. Ok. Y después de ese ejemplo, empezamos el análisis de una polarización por medio de divisor de voltaje. ¿Sale? Nos brincamos polarización de emisor porque de todas maneras estamos colocando un capacitor de emisor a tierra y ese capacitor, cuando estamos analizando en corriente alterna, se comporta como un cortocircuito. ¿Sale? Entonces, aunque tengamos resistencia emisor, que en el caso de directa, esas resistencias en el emisor ayudan, ¿sale? Ayudan con hacer menos sensible a la ganancia, ¿sale? A un circuito. Pero en el caso de corriente alterna, como tenemos un capacitor ahí, va a quedar en cortocircuito y nos iba a quedar exactamente igual que uno de emisor común. Entonces ese no lo brincamos, nos fuimos con divisor de voltaje. ¿Sale? En el análisis de corriente alterna, las fuentes de directa las apagamos, es decir, que las referenciamos a tierra. Y después de que apagamos fuentes de voltaje, cambiamos los capacitores por cortocircuitos, entonces cambiamos el transistor por su modelo RE. ¿Sale? Y después de eso empezamos nuestro análisis, la impedancia de entrada, una relación entre voltaje de entrada y corriente de entrada, que en este caso va a terminar siendo paralelo de el equivalente a resistencia R1 con R2, paralelo con beta veces la resistencia de base emisor para la salida, paralelo de impedancia de salida del capacitor, del transistor, con la resistencia de colector. ¿Vale? Y aquí si se cumple que la impedancia de salida del transistor es al menos 10 veces más grande que resistencia de colector, podemos aproximar este paralelo a nada más resistencia colector. Para la ganancia de voltaje tenemos que hacer voltaje de salida entre voltaje de entrada. Nuestro voltaje de salida va a ser la impedancia, o en este caso el paralelo, el equivalente de paralelo resistencia colector y la impedancia de salida del transistor. ¿Sale? Entonces, el voltaje de este equivalente es su impedancia por la corriente que pasa por él. La corriente que pasa por aquí es la corriente de esta fuente. ¿Sí? La corriente de base la podemos determinar como voltaje de la resistencia de base emisor por beta entre la impedancia beta veces RE. ¿Sale? Aquí estamos haciendo una ley de Ohm. Esto lo sustituimos aquí en lugar de corriente base. Beta en numerador se va a cancelar con beta en denominador. Y vamos a tener una expresión para voltaje de salida. Ese voltaje de salida lo divido entre voltaje de entrada. Aquí como tengo una fracción en numerador,
un entero en denominador, ¿sale? Hacemos ley de la herradura y nos queda esta otra expresión. Aquí, bueno, se elimina voltaje de entrada en numerador y en denominador. Y otra vez aparece paralelo resistencia capacitor con la impedancia de salida del transistor. Y si esa impedancia es al menos 10 veces mayor que resistencia colector, pues podemos simplificar a nada más resistencia colector entre resistencia de base emisor. Ok. Vamos a hacer un ejemplo. Para un circuito de divisor de voltaje. Voy a copiar este y le voy a poner valores. Copié algo de más. Tercera es la vencida. Ok. ¿Qué nos piden encontrar en este ejemplo? Inciso A, encontrar la resistencia del diodo de base emisor. Inciso B, impedancia de entrada. Ok, es igual que el otro. Inciso C, impedancia de salida para una impedancia de salida del transistor infinito, una ganancia de voltaje con esta impedancia de salida del transistor infinito y ok, hay que repetir. Inciso B a inciso D para impedancia de salida igual a 50 kilo ohms. Esto de aquí vale 56 8.2 kilo ohm, 1.5 kilo ohm, 6.8 kilo ohm, 10 microfarads, 20 microfarads, 10 y tenemos una beta de 90. Ok. ¿Sale? Lo primero que nos están pidiendo es la resistencia, ¿sale? Que existe de base emisor. Esa resistencia, como es la resistencia de un diodo, la vamos a encontrar con esta formulita.
Sale 26 milivolts por la corriente que pasa por emisor. Sale por la corriente que pasa por ese diodo. ¿Sale? Esa corriente la vamos a encontrar con análisis de corriente directa. En el caso, vamos a ver si lo tengo aquí mismo. Aquí está. Qué conveniente. Ok. El caso de un divisor de voltaje, ¿sale? Necesitamos hacer un equivalente de Thevenin. Con ese equivalente de Thevenin podemos encontrar corriente de base, y con corriente de base vamos a poder encontrar corriente de emisor. Entonces, necesito esto. Ok. Ya no se quieren mover. Ok. En este circuito vamos a hacer un pequeño análisis de directa. No completo, pero sí parte de. En el análisis de corriente directa, los capacitores se comportan como circuitos abiertos. Entonces, esta parte no va. Esto no va. Ah, lo tiré. Este es circuito equivalente de corriente directa. Ok, vamos a sustituir aquí para voltaje de Thevenin, resistencia 2, 8.2 kilo ohms. Por acá, 22 volts, 56 kilo ohms más 8.2 kilo ohms. A ver, es 8.2 por 22 entre 56 más 8.2. $2.8997 volts. Ahora resistencia de Thevenin es producto este de aquí, 7.152 kilo ohms.
Ok, ya que tenemos esos dos datos, podemos sustituir aquí para corriente de base 2.8 menos 0.7 volts entre 7.152 kilo ohms más 91 que multiplica 1.5. Ok, ¿cuánto nos da eso? Es 2.8 menos 0.7 entre más 91 por 1.5 kilos. Hay que hacer 14.687 microamperes. Ok, ya que tenemos corriente de base, ahora sí, corriente de emisor va a ser beta veces más 1, corriente de base, beta veces más 1 es 91 que multiplica 14.687 microamperes. 91 por todo esto. 1, 2, 3. 1.3366 miliamperes. Ok. Esta corriente la vamos a sustituir acá para la resistencia del diodo que está de base emisor. $26 milivolts entre 1.3366 miliamperes. Ok. 19.4522 ohms. Ok. ¿Sale? Ya tenemos el primer dato. Después, impedancia de entrada. Bueno, sí. Ok, entonces ahorita hay que hacer el análisis por la parte de corriente alterna para corriente alterna. No, mejor copio este. Para la parte de corriente alterna vamos a apagar la fuente de corriente directa. Y cambiar los capacitores por cortocircuitos. Después cambiar el transistor por el modelo RE.
Y vamos a tener este circuito equivalente. Ok. Aquí resistencia equivalente 1, 2. Es el paralelo resistencia R1 con resistencia R2. O sea, hace el mismo valor que resistencia equivalente de Thevenin. 7.152 kilo ohms. ¿Sale? Ok, vamos a dejarlo así. Entonces necesito la impedancia de entrada. Acá nosotros en el análisis que hicimos general encontramos esto de aquí. Impedancia de entrada es el paralelo de estas dos. Sale del equivalente del paralelo resistencia R1 de 2 con el paralelo de beta veces la resistencia del diodo que está de base emisor. Esto es impedancia de entrada. Ok. Entonces aquí nada más tenemos que hacer el paralelo de 7.152 kilo ohms que multiplica a 90 por 19.452 entre 90 que multiplica 19.452. Hacemos esa operación. Eh, 7. Multiplica a 90 por esto de acá. Entre 90 por ok. 1406.45 ohms.
En inciso B, a ver qué nos piden en inciso B. Impedancia de salida. La impedancia de salida es este paralelo. Vamos con todo y esto. Ok. Aquí estamos considerando que la impedancia de salida del transistor es infinita. ¿Sale? RO igual a infinito, entonces vamos a cambiar eso. Entonces aquí sí definitivamente la impedancia de salida del transistor es mucho mayor que resistencia colector. Resistencia colector en este caso vale 6.8 kilo ohms. Entonces aquí va a ser 6.8 kilo ohms. Siguiente inciso es ganancia de voltaje. Para ganancia de voltaje tenemos este de aquí. Ahí no se quiere mover. Ahí está. ¿Por qué por allá? No se quiere mover. Bueno. Pues esto es ganancia de voltaje. Uy, se pasó. No, no afecta para nada. Ganancia de voltaje igual a esto. Entonces aquí, como la impedancia de salida es muchísimo mayor que resistencia colector, este paralelo va a ser equivalente a nada más resistencia colector. O sea, hace menos 6.8 kilo ohms entre 19 punto algo. Aquí está. 452 ohms. ¿Sale? Vamos a hacer esa operación. 6.8 entre 19. Okay. Tengo una ganancia de menos 349.574. Y después
Después nos piden repetir incisos C y D. Sale el inciso B, no, para calcular la impedancia de entrada de este sistema no interviene para nada la impedancia de salida del transistor. Entonces aquí se refiere nada más a incisos C y D. Para una impedancia de salida de 50 kilo ohms. Entonces vamos a recalcular nada más los últimos dos incisos. La impedancia de entrada va a seguir siendo la misma. Entonces esto lo vamos a copiar y pegar por acá. Pasó. Ok, bueno, donde se quiera detener. Después lo acomodo bien. Voy haciendo el paralelo de 50 por 6.8 entre 50 más 6.8. Aquí esto lo vamos a cambiar. Y también por acá. Bueno, ya, así. Porque si no, no terminamos. Aquí le voy a poner 50 kilo ohm. Kilo ohm. Y aquí es paralelo de 50 kilo ohm con 6.8 kilo ohm. 50 kilo ohm más 6.8 kilo ohm nos da 5.98 59 kilo ohm, y por acá menos 5.98 59 kilo ohm entre 19.452. Todo esto entre 19.
una ganancia de menos 3,07. Ok. En impedancia de salida tuvimos una diferencia de un poquito más de 800 ohms y una diferencia en ganancia de 40 unidades. ¿Sale? Estos resultados para la impedancia de salida que tiene infinito son resultados aproximados, perdón, el resultado en el caso ideal, y estos que tenemos por acá, resultados en el caso real. ¿Sale? Igual no es tanto la diferencia, considerando que esto de aquí arribita es el caso ideal. ¿Sale? Ok. Vamos a dejarlo por aquí el día de hoy, y la siguiente clase vamos a seguir trabajando con diferentes configuraciones. Sale viendo su contraparte de corriente alterna. ¿Qué va? Nos vemos, compañeros. Cuídense mucho. Hasta luego, Gracias, profe. profesor. Saludos, Sí, profe. profe. Hasta luego.